Seguimos con la entrega de ¿qué es el Vedanta? Y esta sería la entrega 12ª o 12ª. Una declaración muy maravillosa del Vedanta se encuentra en el Rig Veda, que es el más antiguo de todos los libros de la India, el más antiguo de los Vedas. Dice: la existencia es única. Los sabios lo llaman por distintos nombres, es decir, Dios es único, aunque las razas y las sectas de diferentes religiones lo llamen por los nombres que le agradan. Esto es un hecho que Sri Ramakrishna probó en su vida. Practicó no solamente las distintas disciplinas de la secta del hinduismo, sino también las del islam y el cristianismo, y llegó a tener la realización final de todas ellas. Y después dijo: las tantas opiniones son tantos senderos para llegar a la misma realidad. Por lo tanto, el Vedanta no menosprecia a ninguna religión, más aún, acepta todas como verdaderas. Tampoco quiere convertir a ningún ser humano que sigue una religión a otra, sino más bien ayuda a confirmar su fe en su propia religión y a quitar dudas que prevalezcan en su mente. Es por eso que el Vedanta no tiene disputas con ninguna religión. Desde tiempos remotos la India dio refugio a todos los seguidores, a todos los perseguidos, a los persas, seguidores de Zoroastro, que huyeron de su país para preservar su religión y fueron recibidos con los brazos abiertos en la India. Todos los que quedan en esta religión se encuentran solo en la India. Podríamos citar, por ejemplo, pero lo que hemos dicho es suficiente para demostrar de cuál profundamente el pueblo hindú ha absorbido esta idea de que la existencia es única y solo que los sabios lo llaman por distintos nombres. También podemos encontrar la base fundamental de la moral en el no dualismo, toda vez que afirma que no existen muchas almas, todo ser viviente es Brahman, por lo tanto el que odia al prójimo se odia a sí mismo. El que ayuda a los demás se ayuda a sí mismo. Si no fuera por eso, ¿por qué deberíamos andar por el camino recto? Es decir, ¿por qué no robar o engañar a la gente para nuestra propia felicidad? ¿Sería por miedo a la sociedad o a la injusticia? En este caso, el hombre, cuando se sintiera fuerte o bastante astuto para evitar sus ojos, cometería actos viciosos para poder apoderarse de los bienes ajenos. Pero la moral basada en la conciencia de que todos somos uno no le permitirá hacer ningún daño o engañar a sus semejantes. Interesante, ¿no? Muy claro el asunto. Es verdad, la India tiene una tolerancia impresionante. Por ejemplo, vamos a ver de que en la India hay como 250 millones de musulmanes. Incluso un presidente puede ser musulmán en la India. El primer ministro puede ser musulmán, que lo ha habido. Sin embargo, en países como, por ejemplo, mismo Pakistán, nunca ellos aceptarían un hindú que fuera presidente, o un cristiano, o un judío. Solamente son ellos. Entonces, vemos la tolerancia de muchos países donde ellos aceptan a cualquier persona, puede, por sus cualidades, por sus méritos, puede llegar a tener una vida activa, ya sea en la política o en lo que sea, dentro de cualquier país de este tipo. Y la India en ese sentido es muy tolerante, al punto de que de repente algunos abusan de la tolerancia hindú. Hemos visto que, por ejemplo, incluso tenemos lugares sagrados, como por ejemplo donde nació el señor Rama, que los musulmanes pusieron ahí una mezquita en el lugar del nacimiento del señor Rama. Y ahora recién se logró, por ley, sacar la mezquita y dejar en ese lugar donde está el nacimiento del señor Rama, para poder hacer un gran templo que están haciendo ahora. Entonces, tiene que ser la tolerancia. Demuestra la fe real que tienes en tus principios, en tus creencias. Si una persona no tiene no tiene fe en su creencia, tiene miedo de que los demás les quiten sus seguidores, que le saquen a
a su pueblo. Y que en realidad una persona que tiene una creencia no tiene miedo de asociarse con otras personas, con otras religiones, porque su fe es fuerte. Solamente las fe débiles son las que no permiten ser tolerantes. Y en la India son muy tolerantes. Eso es lo que está explicando esta entrega, ¿no? Nosotros tenemos que fijarnos bien en ese tipo de cosas porque son la base de por qué nosotros creemos en este tipo de conocimiento. Porque hemos tenido la experiencia de ver cómo una persona a través de este conocimiento puede alcanzar una felicidad que no lograría de otra forma. Por ejemplo, el yoga. El yoga proviene de los Vedas. El conocimiento védico te da felicidad y hace que las personas sean mejores. Si eres mejor vas a tener un mejor nacimiento e incluso vas a tener una mejor vida en este mismo lugar. Vas a convertir este mundo material en Vaikunta. Vas a conseguir que este mundo mismo sea tu cielo. Pero lo primero que tienes que hacer es empezar a actuar bien. Actuar bien, no engañar a los demás, no perjudicar a los demás, porque en la vorágine la persona muchas veces comete errores pensando de que no importa, que no tiene castigo, porque total, ¿quién te va a castigar? ¿Quién te va a ver? Y es uno el que se ve. Como está diciendo aquí la filosofía, somos todos Brahman, somos todos espíritus. Por lo tanto, cuando una persona le hace daño a otro, en realidad se hace el daño a sí mismo. Porque cada una de las personas son manifestaciones del mismo espíritu. Entonces vamos a tomar en cuenta este conocimiento y espero que te haya servido para poder comprender esto. Y ya lo seguiremos analizando y estudiando en otras entregas. Bueno, Jai, Hare Krishna, Namaste.